Aquí para conversar sobre estos temas con Pablo Cosiner, que es diputado nacional del Partido Justicialista, y con Hernán Reyes, consultor político. Una primera observación de lo que está pasando en estos momentos: ¿consideran importante, consideran atractivo, consideran que es un aspecto económico, que es bien político la convocatoria de la CUNSA a distintos miembros de la oposición? Bueno, primero creo que coincido con lo que se decía recién, tiene de los dos aspectos, ¿no? Lo positivo, que habiendo terminado el proceso de las PASO y frente a una general, por ahí lo normal sería que desde los sectores políticos se tensionen las diferencias frente a una elección, y acá está pasando al revés. Creo que por parte de los distintos sectores de la oposición hay una actitud muy responsable, ¿no? de sostener un diálogo necesario para que no se acreciente la crisis. El hecho de que dialoguen los candidatos, que los equipos económicos dialoguen, sin dejar de lado que la responsabilidad principal es del gobierno, que debe gobernar y que debe dar respuestas a esta crisis. Pero creo que esto sirve para descomprimir tensiones y generar un marco para que por lo menos se estabilice la economía. De ahí en más, la posición de los gobernadores hoy, claramente dando un mensaje al gobierno de que, independientemente de estar de acuerdo o no con las medidas, se está financiando parte de estas medidas con fondos de las provincias. Creo que es necesario también para salvar las responsabilidades de ellos como gobernadores, pero creo que el diálogo es positivo, siempre el diálogo es positivo, y más en este momento donde la cuestión está muy complicada y fundamentalmente el peso de esa crisis la están teniendo hoy los sectores más vulnerables. Entonces, todo lo que pueda hacer la oposición dentro de su responsabilidad como tal para contribuir a que se equilibre por lo menos la situación, creo que es positiva. ¿Es un mensaje político? Sí, yo creo que... ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Que es muy atinada la convocatoria o el pedido de Alberto Fernández de que sean todos los miembros de la oposición los que participen de esa reunión, porque es una situación muy particular, ¿no? Estamos ante una situación muy grave en términos económicos y una situación política muy difícil, ¿no? Por los resultados de las PASO, que fueron muy contundentes y dejaron al gobierno en una situación de vulnerabilidad muy alta, y por otro lado la población, que espera realmente, que está en una situación de incertidumbre también muy grande, y espera que el gobierno tome las riendas del asunto y la oposición actúe de manera responsable para no generar más inestabilidad. Hernán, el encuentro de los gobernadores es muy importante, son más de 20 mandatarios que le están diciendo no a Mauricio Macri frente a las medidas económicas que anunció la semana pasada. ¿Qué opinas de este encuentro del que no participó Schiaretti? No, bueno, Schiaretti se ha movido de una manera bastante ambigua durante los últimos meses, no queriendo mostrarse ni con Alberto ni con Macri. En realidad sí se mostró con Macri, ¿no? Y ahora queda una situación bastante complicada, confusa, digamos. Y sí, me parece que es lógico que los gobernadores estén defendiendo sus recursos, ¿no? Bien, y a ver, seguimos consultando sobre este encuentro, bueno, encuentro político de los gobernadores, pero también los aliados a Cambiemos. Hay un encuentro ahora en Olivos, que está Valdés de Corrientes, también de Jujuy está Gerardo Morales. ¿Los aliados al gobierno siguen firmes al lado del presidente? Sí, lo que pasa es que esto no tiene que ver con el encolumnamiento circunstancial de dónde jugaste en tal o cual elección. Tiene que ver con defender los fondos de las provincias y de los habitantes de las provincias argentinas, porque, primero, esta crisis no comienza por el resultado electoral, esta crisis ya venía desarrollándose en la Argentina, y las medidas que se tomaron, muchas de estas, podían haberse tomado antes. ¿Y por qué hago hincapié? Yo recuerdo que cuando nosotros en el Congreso en su momento discutimos la ley para cambiar el mínimo no imponible de ganancias, o cuando aprobamos la ley de tarifa, o cuando aprobamos de la ley de emergencia ocupacional, el gobierno nos dijo populista, irresponsable, demagogo. Y hoy, después de un resultado electoral, el gobierno empieza a tomar medidas que, si nosotros lo hubiésemos planteado en su momento, nos hubiesen dicho todo esto. ¿Por qué digo esto? Sí. Porque claramente había una agenda en la Argentina que no era la agenda solamente financiera o monetaria, era de la economía real de los argentinos. Entonces, ahora se busca financiar esa agenda casi en la mitad con fondos de las provincias, y ni siquiera se los llamó a dialogar. Y uno no puede decir que los gobernadores en todos estos 4 años tuvieron postura irresponsable, a veces fueron criticados por sostener la gobernabilidad y demás. Entonces merecían, creo yo, los gobernadores otro tipo de trato por parte del gobierno. ¿Pero crees que Mauricio Macri fue irresponsable, utilizando una palabra que recién mencionaba, fue irresponsable al anunciar unas medidas sin esta consulta a los gobernadores? Me parece que sí, porque uno con el dinero de uno puede hacer lo que quiera. Ahora, vos no podés disponer del dinero de otro.
y parte del dinero con el cual se está financiando estas medidas no son del gobierno nacional. El gobierno nacional recauda y coparticipa a las provincias, son de las provincias. Entonces habría que haberlo convocado a las provincias para plantear cómo se va a sostener el financiamiento de esto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las provincias, te doy un ejemplo, tiene atado su actualización salarial a los índices de la inflación y ya preveía fondos para cumplir con actualizaciones salariales. Y ahora, digo, en el caso de la provincia de Salta, 1.100 millones de pesos, 1.200 casi, doy un ejemplo, y así cada una de las provincias. Ahora, ¿cómo se va a financiar eso? ¿Se va a disponer de, por ejemplo, los ATN no ejecutados? ¿Cómo se va a compensar? Creo que el gobierno nacional tiene que generar un marco de discusión sobre este tema, ¿no? Había un gobernador que estaba muy enojado, que es Carlos Berna de La Pampa, porque dice, bueno, Mauricio Macri ni siquiera sabía que en La Pampa tenemos petróleo, van a representar una pérdida de 200 millones de dólares. Bueno, y no nos convocaron tampoco a esa mesa. Y cuando nosotros escuchamos estos reclamos, son sumamente válidos, porque bien están explicando cómo se desfinancia en ese sentido de la coparticipación de las provincias. Pero también como ciudadanos, y esto quizás hasta me corro del rol de periodista, y digo, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cuál es la respuesta? Es fácil, encontrando una fuente de financiamiento que compense a las provincias los dinero que vos le sacás. En su momento, cuando se suspendió el Fondo Federal Solidario de la Soja, tuvimos que generar un mecanismo de diálogo del Congreso hasta que se generó un fondo compensador. Cuando se sacan los subsidios al transporte, incorporar en el presupuesto un fondo de 5.000 millones de pesos para compensar en parte. Creo que el gobierno tiene que, no es cuestión de sentarse y dibujar una medida sin tener en cuenta el impacto que va a tener esa medida en las arcas de las provincias, porque estas provincias firmaron un acuerdo fiscal con el gobierno nacional y se comprometieron a cubrir su déficit. Hoy tenés 20 de 24 provincias con equilibrio fiscal o con superávit. ¿Cómo se va a resolver eso? ¿Por qué el gobierno rompe un acuerdo fiscal firmado con las provincias oportunamente? Entonces, creo que no es que las provincias se oponen a las medidas, lo único que dicen, bueno, discutamos el financiamiento, ¿no? Nos vamos a Olivos porque nos llama Bernardo Maní.